A continuación, presento a la doctora María Mercedes Uribe, quien realizará la ponencia de psiquiatría como neurociencia clínica. La doctora María Mercedes Uribe es médica cirujana de la Universidad CES, especialista en psiquiatría de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en educación superior en salud de la Universidad de Antioquia, coordinadora de pregrado y posgrado en psiquiatría de la Corporación Universitaria Remington, docente de cátedra Psiquiatría Universidad de Antioquia, psiquiatra de la ESE Hospital Mental de Antioquia, actualmente subgerente de esta institución. Adelante, doctora. Bueno, estoy como más preparada que un fumiso. Bueno, creo que la charla de hoy, primero, es una motivación personal y creo que fue una de las razones por las cuales nos metimos en todo este cuento del posgrado, porque en nuestra experiencia clínica, nuestra experiencia docente, hemos visto que todas seguimos con muchos rezagos de esto que es la psiquiatría, que es la mente, que es la enfermedad mental. Entonces hoy vamos a tratar de resumir un poquito todo eso que hemos visto esta mañana y que vamos a ver, porque nosotros sí queremos cambiar el paradigma. Como dijo el doctor, nosotros tenemos un programa muy biológico y los estudiantes de pregrado también les enseñamos desde noradrenalina, serotonina, o sea, siempre somos como muy biológicos, pero queremos que eso se articule con lo comunitario. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que es, como dijo la doctora Joana en la mañana, si la persona sabe qué está pasando, si la persona conoce lo que está pasando, puede tomar medidas salutogénicas en vez de ser, digamos, como medidas terapéuticas o paliativas, que es lo que vemos mucho nosotros como en la parte de psiquiatría. Esta es una propuesta mundial que se está desarrollando desde Thomas Insel, que fue el director del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que él quiere cambiar también como todo ese paradigma, y es toda una, ¿cómo les digo yo? Como un proyecto que se tiene de meter las neurociencias dentro de los currículos de medicina y que veamos las cosas como de cierta manera, pues de una manera como más, digamos, biológica, porque nosotros sabemos que es biológica, ¿cierto? Nosotros en psiquiatría tenemos muchas dificultades porque yo sé que muchos de los estudiantes llegan con la mentalidad de que nosotros somos pues de loqueros, que vamos a amarrar a los pacientes, como dijo el doctor, que les vamos a poner camisa de fuerza, que en el hospital vamos a encontrar una habitación con cosas abollonadas, pues como Hannibal Lecter, y esa mentalidad sigue en nosotros, ¿cierto? Entonces ha sido difícil posicionar la disciplina como una disciplina científica, ha sido difícil porque la clínica en la psiquiatría es compleja. Muchos estudiantes me han dicho, doctora, yo no entiendo esta materia, dígame cómo hago, cómo hace ver a los pacientes, porque la experiencia es lo que cambia, digamos, como ese paradigma, ¿cierto? Tenemos todavía muchas cosas técnicas que tenemos que estar como mejorando y somos la rama más humana de las especialidades, porque estamos lidiando con la parte social, con la parte humanística, entonces eso también nos pone en una situación más compleja porque no tenemos cómo demostrar, ¿cierto? Digamos como esa parte. Y los factores psicosociales, ya vimos en la charla de la doctora Ana, que estuvo excelente, cómo se hace esa parte de epigenética, de metilación, de todo eso, que eso también afecta, digamos, la parte del desarrollo y hace que uno haga, digamos, como la enfermedad, entonces nosotros no nos podemos separar de eso. Y a nosotros aquí en Colombia la violencia se nos volvió paisaje, ¿cierto? Siempre es como, ah, sí, pues lo agredieron, como vimos en la charla del doctor John Freddy o la exposición que hizo la doctora Stephanie, vean toda esa violencia, pero eso es lo normal en Medellín, pero eso genera enfermedad y eso deberíamos ser capaces de impactarlo como de alguna manera, ¿cierto? ¿Qué pasa con nosotros en psiquiatría? Como decimos nosotros, donde hay 2 psiquiatras, hay 3 diagnósticos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada uno piensa diferente. La tasa de evaluador es coger un paciente y ponerlo entre 2 psiquiatras es muy bajita, aún con enfermedades tan duras como la esquizofrenia, ¿cierto? Entonces, eso nos ha puesto, digamos, como en esas dificultades. No todos saben entrevistar, ¿cierto? Yo soy una experta regional en entrevista porque llevo entrenando y yo digo, uy, ¿cómo hizo esta pregunta tan horrible? Entonces, uno sabe que no saben entrevistar y cuando uno no sabe entrevistar y no sabe qué preguntar, pues no encuentra lo que necesita, digamos, como encontrar. Eso ya lo estamos saneando, estamos terminando con un documento de atención primaria en salud junto con la Dirección Seccional de Salud de Antioquia para poder darle a los médicos, digamos que están en los municipios, herramientas como preguntar, ¿cierto? Porque como me ha tocado ahí, ¿y usted cómo está el estado de ánimo? Ah, doctora, yo tengo mucha energía. No hay nada ahí, entonces tenemos también que reforzar como esa parte.
Como lo que siempre hemos sabido, nosotros no tenemos niveles de esquizofrenia en sangre, niveles de depresión y líquido-cefalorraquídeo, qué sé yo, tumor de trastorno de ansiedad generalizado en las resonancias. Entonces siempre tenemos que ir a la clínica y en la clínica vemos que hay como muchas confusiones y uno ve que el mismo síntoma se repite en muchas enfermedades. Irritabilidad, puede ser una depresión, puede ser una esquizofrenia, puede ser un trastorno de ansiedad, puede ser un trastorno afectivo bipolar, puede ser un déficit de atención. Entonces, nos queda también difícil a veces y las categorías que tenemos en este momento siguen siendo como arbitrarias. ¿Para qué vamos a decir, digamos, como que no? Y los criterios diagnósticos que nos ayudan mucho también nos hacen como encasillar al paciente. Cierto que usted tiene disminución de la necesidad de sueño y uno es como, dígame que sí, pues yo puedo decir que está manía. Entonces uno siempre es buscando, digamos, como esa parte y porque es el consenso que hizo alguien, que hicieron un grupo de expertos con todas las dificultades que eso tiene, ¿cierto? Y lo que les decía, ay, doctora, pero a mí me parece que es una depresión. No, pero es que también tiene ansiedad. Ah, no, pero es que también tiene consumo. No, pero es que también. Entonces uno dice, pero entonces, ¿por dónde me meto? Y la comorbilidad es más la norma que la excepción. Entonces siempre tenemos como esas dificultades, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se plantea, cierto? Que podamos verlo desde una parte, llamémoslo neurobiológica, y quitar ese paradigma que nosotros tenemos. Desafortunadamente Descartes fue un pensador muy teso, pero nos hizo mucho daño porque él hizo toda esa dualidad mente-cuerpo, ¿cierto? La mente por un lado, el cuerpo por el otro. Entonces todavía seguimos diciendo, ah, es que la enfermedad mental no es enfermedad, ¿cierto? Ah, no, es que él tiene una enfermedad mental, eso es que se está haciendo. Ah, es que eso es falta de voluntad o es que eso no es que no quiere poner de su parte. ¿Por qué? Porque eso es mental, ¿cierto? Seguimos como sacándolo lejos del cerebro, por eso, del organismo, perdón, por eso el hospital queda por allá en Bello, porque era lejos de la enfermedad. Entonces, sí queremos, digamos, como cambiar como esa parte y nosotros creemos, somos unos firmes creyentes que la educación es la que nos va a ayudar, digamos, como a hacer uno de esos cambios en lo que necesitamos, ¿cierto? Y nosotros sabemos que los pacientes con enfermedad mental causan mucha contratransferencia, como que ese sentimiento que le da al que lo evalúa, positivo o negativo, pero la mayoría es como, ay, no, yo no quiero ver pacientes con enfermedad mental, llama a Lady que a ella le gusta la psiquiatría para que vea ese loco, y así es. Entonces la idea es que todos estemos, digamos, como en pro de eso. Una experiencia muy dolorosa que a mí me tocó, una paciente me decía, doctora, es que yo fui al hospital de Santa Rosa y me dijeron, no, aquí no atendemos locos, váyase. Como si yo dijera, no, yo aquí no tengo maternas, váyase. Créame que lo quise decir mucho, pero obviamente no, porque uno sabe que es médico y sabe que tiene esa responsabilidad y que la enfermedad genera el mismo sufrimiento y como vimos esta mañana, genera discapacidad, genera daño económico, genera daño social, daño familiar. Entonces nos vamos, digamos, como durmiendo en los laureles, como por decirlo así, ¿cierto? Entonces, la neurociencia clínica es como la asociación de todo, porque todo sigue siendo el cerebro, toda la enfermedad mental, la enfermedad neurológica, la enfermedad fisiológica, como vimos toda esa parte del dolor, del sistema de sensibilización central, todo está en el cerebro. Entonces nosotros no podemos apartar una cosa de otra, porque todas nuestras conexiones es lo que nos lleva a crear lo que llaman mente y lo que ahora hablamos, digamos, como de enfermedad mental. Entonces tenemos que volver a eso de que el cerebro, recuerden todos que Freud fue neurólogo antes de ser psiquiatra, y él trabajó con Charcot y todo eso, todo lo que él hacía de neurocircuitos y neurociencias, lo tuvo que abandonar porque no tenía con qué demostrarlo. Pero ya sí tenemos cómo demostrarlo, entonces se ha visto que sí hay unas alteraciones en los neurocircuitos y la idea es entender la enfermedad no desde la definición categorial, sino desde la definición, digamos, de los circuitos que están afectados y que más adelante nos pueden ayudar a planear estrategias más específicas y no, o sea, yo estoy con la profe Joana, no, pero es que la psiquiatría es muy fácil, si usted está psicótico, del antipsicótico, si está depresivo, del un antidepresivo, si está maníaco, del un antimaníaco, pero con efectos adversos, con respuestas a veces que no son. Entonces, qué rico que más adelante uno puede decir, no, es que lo que está alterado es la red de la saliencia, porque hay una alteración a nivel, no sé, de la corteza vasolateral, y tenemos que intervenir en este puntico nomás para que el paciente pueda recuperar su funcionalidad y recupere eso que le está, digamos, como faltando, ¿cierto? Y a pesar de que ya tenemos unas evidencias súper grandes de lo neurobiológico, porque las hemos visto toda esta mañana, y en las clases, digamos, también los mismos, todavía seguimos pensando que, es que esto, no, este man no, es que no quiere. Entonces queremos como fortalecer como esa parte, ¿cierto? Nosotros hemos visto
que lo que uno ve en el paciente, lo que lleva a los comportamientos, por ejemplo, el déficit motivacional, tiene un sustrato en el circuito subcortical. Entonces, ahí ya hay una alteración en las redes neurológicas que nos está llevando al síntoma, que es lo que nosotros estamos viendo en el paciente, ¿cierto? Por ejemplo, para el comportamiento desinhibido, todos sabemos que es la corteza prefrontal y la orbitofrontal, que son las que nos dan el control, y digamos que la parte de la ejecución, o sea, la capacidad de tomar decisiones, de planear, de hacer las cosas en un orden determinado, va, digamos, también en la corteza prefrontal. Entonces, si uno empieza a ver por ejemplo, esa disfunción ejecutiva, puede pensar que está más ahí el problema, mirar cuál es el neurotransmisor, dopamina, noradrenalina, y mirar si se pudiera intervenir desde esa parte. Por ejemplo, como nos contaba la doctora Ana, no le di SRS porque esto es de noradrenalina, entonces usted le da SRS, solo impactan en la serotonina. Entonces, de ahí ya tenemos una base para decir una decisión clínica que va a llevar a una mejor respuesta al paciente y a una mejoría de la calidad de vida, ¿cierto? Estos son como ejemplos que les quiero traer para que hagamos como esa correlación. Ahorita la doctora Carolina nos va a hacer un caso clínico muy chévere para bajar eso, digamos, a la clínica, que es lo que nos gusta, digamos, como a todos los médicos, y hemos visto cosas como muchos progresos últimamente, ¿cierto? La estimulación cerebral profunda tiene, digamos, unos efectos cuando es localizada, sobre todo en los pacientes con depresión refractaria. Entonces, eso nos habla de que si hay una alteración eléctrica, electrofisiológica, electroquímica, como la quieran llamar, que nos hace ver que tenemos que cambiar, digamos, como ese paradigma. Y esta propuesta la hace el doctor Insel con el doctor David Rose, que es el jefe de la iniciativa de la neurociencia en los currículos. Dice, es que tenemos que asociar todo, ¿cierto? No podemos ir jalando cada uno por su lado. Entonces, miren que en el centro está la neurociencia, ¿cierto? O sea, tenerlo, digamos, como ahí. Y nos vamos a apoyar de la neuropsiquiatría y de la psiquiatría, porque la psiquiatría es lo clínico, por decirlo como de alguna forma. Pero tenemos que tener todo en cuenta, porque hay alteraciones neurológicas, hay alteraciones moleculares, hay alteraciones, digamos, de la genética, de lo social, de la parte de neuropsicología, la parte de neurocirugía. Entonces no nos podemos como aislar y que el paciente, digamos, como que sea por allá, sino que tenemos que tener en cuenta todo esto para entender mejor al paciente y tener una mejor aproximación y un mejor, digamos, como que tratamiento. Eso es un ejemplo que les traigo. Esto lo dijo la doctora Joana esta mañana, que es lo de la saliencia, ¿cierto? La saliencia es la capacidad como de diferenciar los estímulos importantes y tener esa diferenciación entre los estímulos externos y los estímulos internos. Y está todo, digamos, aquí en la parte, digamos en la parte cerebral, ¿cierto? Aquí tenemos la corteza anterior, aquí tenemos la corteza prefrontal y aquí tenemos la corteza prefrontal ventromedial, ¿cierto? Entonces acá tenemos el sistema como de neurosensibilización, como de neuroestímulos, que es el que nos va a ayudar a tener esa diferenciación. Y los estímulos van a venir desde la parte sensorial, desde la parte límbica y desde la parte, digamos, interna, llamémoslo pues como la prosopagnosia, la capacidad de verse, digamos, como uno mismo. Si hay una alteración en este sería un cerebrito normal, en teoría, ¿cierto? Y acá entonces vemos que hay una desregulación en el centro de regulación emocional, en el centro de regulación sensorial, y aquí vamos a ver lo que decía la doctora, un estímulo neutro, vamos a ver que el paciente lo toma como una agresión, ¿cierto? Entonces, ¿usted por qué me está mirando feo? Yo no te estoy mirando. Pero, no, entonces eso es esquizofrenia. No, esperemos un ratico, aquí hay una fuerza en la saliencia, ¿cómo podemos intervenir eso? ¿Cómo podemos hacer esos cambios neurobiológicos desde la psicoterapia para que el paciente pueda, digamos, como recuperar su funcionalidad y no digamos que prevenir la enfermedad mental, porque sabemos que no se puede prevenir, pero que el impacto sea como mucho, digamos, como mucho menor, ¿cierto? Esto aquí se los traigo para mirar que es en todas las enfermedades, porque uno siempre se imagina que esto solamente es en las enfermedades graves como esquizofrenia, como bipolar. Eso es un paciente con un trastorno de ansiedad generalizada, en el cual vemos, o sea, el amarillito es un paciente normal, una persona normal, bueno, decirle paciente, y aquí vemos que la corteza prefrontal, todas estamos como activada, pero en los pacientes con un trastorno de ansiedad generalizada lo que se ve es una alteración en la amígdala basolateral que hace que el paciente tenga unos estímulos, una interpretación de los estímulos mucho más grave y, nuevamente, como dijo el doctor Zapata, todo se resume en la amígdala y en la ínsula, todo parte de ahí
y esas interpretaciones, llamémoslo dramáticas de las situaciones, hacen que cambie toda la conectividad, porque miren que ya no son la corteza prefrontal y la parte occipital, sino que ya es todo el cerebro que se activa. ¿Y qué pasa? Esto se conecta con la parte motora. Entonces, ¿qué hace uno? Lo actúa, ¿cierto? Entonces se vuelve el comportamiento y ya le dicen, ah, no, es que ahí empezó otra vez a joder porque se estaba moviendo. No, ya sabemos que tiene como toda una alteración como en esta parte como el neurocircuito, ¿cierto? Aquí vemos, digamos, como lo de la saliencia, que el paciente, digamos, es normal y es capaz de diferenciar esos estímulos y saber qué viene de adentro, qué viene de afuera y cómo, digamos, lo interpreta, ¿cierto? Cuando hay una, acá en el azulito, vemos como la red central ejecutiva, que es la que va a tomar esas decisiones y está muy conectada con la corteza prefrontal y con la corteza lateral cingulada. Entonces, él nos va a decir, esta interpretación ya va a venir, digamos, desde la parte frontal, se va a conectar con el comportamiento y va a hacer que el paciente actúe o que el paciente viva la experiencia que está teniendo en el cerebro y que ya sabemos que es una experiencia anómala porque hay una alteración neurobiológica que nos está alterando la interpretación, digamos, como de la parte como de los estímulos, ¿cierto? Entonces, esto es una iniciativa que viene del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que es tratar de mirar la enfermedad mental desde otra perspectiva, desde otro paradigma, y ellos proponen el RDoC, ¿cierto? Esto es una investigación por dominios y que no nos quedemos solamente como en la enfermedad, sino pues como en el diagnóstico, sino que tengamos como todas como esas partes y entender que todo viene desde estos circuitos como neuronales, ¿cierto? Y vamos a ver que tienen varios, digamos, como sistemas, el sistema de valencia emocional, los sistemas cognitivos, los sistemas sociales, los sistemas de regulación y activación y, digamos, como la parte de neurobiológica, que es lo que estamos hablando de genética, de todas esas cosas que hemos visto, digamos, como el día de hoy, ¿cierto? Entonces, ¿en qué se basa este supuesto? Primero, que las enfermedades mentales son trastornos cerebrales, son trastornos neurológicos, o sea, esto es, no sé, en algún momento la neurología y la psiquiatría se separaron, pero estamos en el mismo sustrato y en el mismo lugar del organismo, ¿cierto? Y él habla de la disfunción de los circuitos neuronales que nos va a ayudar a entender al paciente desde su disfunción y no desde la categoría. Bueno, igual yo a lo duro. Y la idea, es que desde la genética se pueda articular con la neurociencia, pues que hace parte de la neurociencia y que podamos entender el paciente de una manera, digamos, como más integral. Entonces, lo que vimos esta mañana en la charla del doctor John Freddy, lo que nosotros vemos es que todo está atravesado por el neurodesarrollo, ¿cierto? Experiencias traumáticas, experiencias de malnutrición, de negligencia, de maltrato, todas van a atravesar este neurodesarrollo y nos va a afectar todos estos dominios que tenemos, digamos, como aquí, ¿cierto? Tenemos entonces los dominios que es la valencia negativa o la valencia positiva. La valencia tiene que ver mucho como la parte, como el reconocimiento de las emociones y las emociones, digamos, cómo se viven, los sistemas cognitivos, los procesos sociales que están también todos en el cerebro, los sistemas regulatorios y de activación y los sistemas sensoromotores, pues digamos como la parte de la movilización, ¿cierto? Y todo está, digamos, determinado por los genes, que como esto lo vimos ahorita, genes, moléculas, células, circuito, comportamiento y autorreporte, ¿cierto? O introspección, que yo creo que es lo más difícil que tenemos aquí. Y nosotros acá, en este momento como estamos, nos enfocamos solo en la parte comportamental. Entonces tenemos que ver como la punta del iceberg y todo lo que está afectado en los demás dominios para que el paciente pueda, digamos, como, pues para tener como una visión más profunda como de la enfermedad. Hay varias propuestas en este momento que se están sacando de cómo investigar esos dominios y cómo hacerlo. La primera es, digamos, como la parte del conectoma. En el conectoma lo que quieren es encontrar como esa vía, por ejemplo, hablemos de la interpretación. Entonces, ¿cuál es esa vía neurobiológica que se activa? ¿De dónde a dónde va? Para conocer bien, digamos, cómo es ese punto que tiene como, digamos, como esa alteración, ¿cierto? Se tratan de establecer redes funcionales y Jeff Lickman fue como el primero que empezó, digamos, como a hablar como de estos conectomas, ¿cierto? Obviamente no vamos a poner a explicar esto porque esto es muy enredado, hasta a mí me cuesta,
pero la idea es que entender que ellos hablan de unas conexiones, hay unos nodos que son los que tienen un gran centro de información que están compuestos por varios grafos, que son los que se unen como con otros grafos y hacen esas conexiones, digamos, desde la parte cerebral y hace afectación, digamos, como localizada. Entonces es como un sistema que si este se afecta, este se afecta, este se afecta y nos va a dar la sintomatología o la manifestación de la enfermedad como que tenemos, ¿cierto? Y lo que vemos es que hay redes estructurales ya identificadas que nos explican mucho de por qué el paciente manifiesta, digamos, como esa parte, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí está la red de descanso, aquí no tenemos procesamiento cognitivo, es, digamos, llamémoslo como que el paciente está en reposo, y acá es la corteza cingulada posterior la que nos va a dar, digamos, como esa parte de introspección, ¿cierto? La del ejecutivo central, que ya también, digamos, como que lo hemos mencionado, aquí sí hay una alta demanda cognitiva, aquí tenemos la parte atencional, la parte de planificación, la parte de toma de decisiones, está la corteza prefrontal y dorsolateral, y se ve que tiene esa, digamos, esa funcionalidad. Todo esto se hace a través de resonancia magnética funcional, ¿cierto? Todo esto tiene, digamos, esa neuroimagen, y en la red de alerta ya sabemos qué es la ventricular con la ínsula y la amígdala, que siempre terminan siendo el centro, digamos, como de todo, ¿cierto? Eso es más o menos a lo que se está tratando de llegar. Primero nosotros veíamos solamente la anatomía, que era como mirar cómo era el cerebro macroscópicamente, pasamos a lo micro, acá pasamos, digamos, a la parte de las conexiones y la idea es que podamos dibujar esas redes, ¿cierto? Representadas, cómo se conecta la una con la otra para entender qué es lo que está pasando, digamos, como con la parte del paciente, ¿cierto? Esta es una invitación, yo se las hago a todos mis residentes, creo que ninguno lo ha hecho, pero esto es un curso gratuito que tiene la página, esta es la iniciativa para entrar las neurociencias en el currículo de medicina, y tiene de todo, ¿cierto? Desde esquizofrenia hasta bipolar, hasta dolor, y todo nos lo explica, digamos, desde la parte de las neurociencias para entender un poquito, porque esto es una iniciativa del doctor Rose, que él dice, eso es el futuro, ¿cierto? No nos podemos quedar como estamos, tenemos que estar siempre cuestionándonos y siempre sabiendo, digamos, como eso, y es una iniciativa que se está, digamos, como viendo mucho. En el Congreso Mundial de Psiquiatría tuvimos un neurólogo que después de hacer su residencia en neurología dijo, no, yo necesito saber más, y hizo su residencia en psiquiatría. Entonces está haciendo toda esa neuropsiquiatría y toda esa conexión que nos ayuda, digamos, a entender que esto es un sistema, ¿cierto? Que no estamos aislados como el uno del otro. Les agradezco mucho la atención, este es mi correo si alguien nos tiene alguna pregunta, y entonces ahora la doctora nos va a ejemplificar un poquito más aterrizado cómo funciona todo esto. Y ahorita hacemos las preguntas. En esta página, ay, mira, NNSI, National Neuroscience Curriculum Initiative. ¿Qué? ¿Ah? Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Carolina Vargas, soy médico general egresado de la Universidad del Rosario y actualmente soy residente de psiquiatría de la Universidad Uni Remington. El objetivo de este caso es que todo lo que vimos en la jornada de la mañana lo podamos aplicar a un caso clínico de la vida real de un paciente que tuvimos en el OMO. Entonces, el nombre de la charla es Neurobiología de la Depresión. Entonces, en el caso clínico tenemos una paciente femenina de 43 años que tiene una hija de 20 años, divorciada, una escolaridad de un bachillerato incompleto, ocupación manicurista y importante, voy a mencionar solo los datos positivos a la enfermedad actual, al examen mental y en los antecedentes. Entonces, en los antecedentes psiquiátricos tenemos 2 intentos suicidas, el primero por una ingestión de amitriptilina y el segundo por tramadol, que fueron en 1990 y en 2022. Un trastorno depresivo persistente, un trastorno depresivo mayor con un episodio grave con características psicóticas en el 2022 y un trastorno de la personalidad clúster B. Asociado tiene fibromialgia y cefalea crónica. Paciente que ha recibido varios manejos farmacológicos como escitalopram, sertralina,
venlafaxina, duloxetina, trazodona y 3 hospitalizaciones en el área de la salud mental, en 1990, 2015 y 2022. El último manejo que recibió la paciente fue venlafaxina, cápsulas de 75 miligramos, 2 en la mañana, y quetiapina tableta 100 miligramos, 1 en la noche. Entonces, en la enfermedad actual tenemos una paciente de alrededor de 12 años con cuadros de síntomas depresivos asociados, bueno, tiene un diagnóstico, un trastorno depresivo persistente y un trastorno de la personalidad Cluster-Ver, que ingresa al servicio de urgencias en febrero por agudización y empeoramiento de sus síntomas. Los síntomas que la paciente nos relata, el dolor crónico agudizado, realmente se enfoca en cervicalgia y lumbago. Asociado a esto presenta dificultad para concentrarse, tiene llanto fácil, anedonia y tiene ideas delirantes de daño y de perjuicio. Asociado tiene ideas sobrevaloradas de minusvalía y desesperanza. La paciente en la consulta refiere: he investigado varios venenos, la semilla de resino, los componentes de Guayaquil. Dice que hace 2 días escuchó una voz que le decía que se cortara. Coja el bisturí, ese que tiene allá. Se corta así y se acuesta. Yo no sentía nada de eso desde que estuve hospitalizada. Eso nos lo refiere la paciente en la consulta. Es una paciente que tiene criterios para estar hospitalizada. La paciente se ingresa a hospitalización, se le genera un diagnóstico de un trastorno depresivo mayor, un episodio grave con características psicóticas agudas, un dolor crónico agudizado y una pobre red de apoyo. La paciente se considera hospitalizar, se le inicia manejo con aripiprazol como ayudante y además de eso es candidata para terapia con TECAR, se le indican 10 sesiones de TECAR. Entonces, al examen mental de ingreso positivo que tenemos con la paciente, en el pensamiento tiene bradipsiquia, tiene ideas sobrevaloradas de minusvalía, culpa y desesperanza, ideas delirantes de ruina y soledad. Presenta ideas de muerte asociadas a las que mencioné en la enfermedad actual. Además, tenemos que tiene un afecto hipotímico, congruente, reactivo y resonante. A la sensopercepción cursa con alucinaciones auditivas complejas de comando, sin actitud alucinatoria, y a la conducta motora, es una paciente que está hipobúlica, hipoquinética y bradiquinética. El juicio está comprometido. Entonces, ¿qué tenemos con la paciente? El primer diagnóstico es un trastorno depresivo mayor, un episodio grave con síntomas psicóticos agudos, una falla terapéutica con escitalopram, sertralina y venlafaxina, fibromialgia y por último un trastorno de personalidad del clúster B por historia clínica. ¿Qué podemos ver de este caso clínico? Que vamos a reunir que en la mayoría de las hospitalizaciones, la mayoría de los síntomas que presentó la paciente es ideación suicida, anedonia, deterioro cognitivo y fibromialgia, que fueron los síntomas más marcados en la mayoría de las hospitalizaciones. La idea es que podamos aplicar todos los conocimientos que se vieron de que la neurobiología de la enfermedad mental tiene bases. Entonces, tenemos la ideación suicida, que tenemos una alteración que principalmente es por un estrés crónico. Ese estrés crónico va a generar una hiperactividad del eje hipotálamo adrenal suprarrenal, que nos va a estimular, por tanto, la producción de CRH, que va a estimular ACTH y va a producir la glándula suprarrenal cortisol. ¿Qué ocurre? El aumento del cortisol en condiciones crónicas y aumentadas nos va a generar una alteración de los procesos neuronales. Entonces vamos a tener una pérdida neuronal a nivel de todo el córtex prefrontal. Se va a evidenciar una alteración en la corteza orbitofrontal, en la corteza dorsolateral y prefrontal. En los estudios de los pacientes que han presentado conductas suicidas, se evidencia que los pacientes a las pruebas neuropsicológicas tienen alteraciones en todas las funciones ejecutivas, tienen problemas para la toma de decisiones y son pacientes que son impulsivos. ¿Qué tenemos en cuanto a los contenidos inflamatorios? Entonces, pacientes que han tenido ideación suicida, en el plasma se ha evidenciado que tienen aumento de los niveles de óxido nítrico, tienen un aumento de las moléculas de complejo de histocompatibilidad tipo 2, tienen un aumento del factor de necrosis tumoral
y se ha asociado genéticamente que los pacientes con conducta suicida pueden tener polimorfismos en el gen ApoE4. Asociado va a haber a un aumento del proceso inflamatorio en las células microgliales. Las células, estas microglias, lo que hacen es generar una alteración fenotípica que se caracteriza por una desramificación. Esta desramificación va a aumentar el proceso proinflamatorio, va a aumentar las concentraciones de citocinas que nos va a empeorar pues, el proceso inflamatorio. En cuanto a la adenonia, tenemos estrés crónico, va a generar una hiperactividad del eje hipotálamo pituitario. ¿Y qué ocurre? O sea, no vamos a tener el freno que nos va a permitir que ese eje hipotálamo pare, entonces vamos a seguir teniendo concentraciones aumentadas de cortisol. Este cortisol nos va a generar una alteración dendrítica, que las neuronas se mueran y por ende tengamos alteraciones a nivel de las neuronas y alteraciones también de los neurotransmisores. En la anedonia se ha evidenciado que los pacientes cursan con altos niveles del neurotransmisor GABA. Asociado tenemos alteración de la corteza prefrontal medial, de la amígdala y del hipocampo. También se evidencia que hay aumento de marcadores inflamatorios, aumento de la prostaglandina E2 que está implicada. Esta enzima lo que hace es activar la indolamina 2.3 dioxigenasa, que es la que está involucrada en que se degrade el triptófano. Como sabemos, el triptófano es el principal neurotransmisor de la serotonina. También vamos a tener alteración de la vía mesolímbica, que va a tener el área tegmental ventral, va a generar proyecciones tanto al núcleo accumbens, que es el que está involucrado en el sistema de recompensa y de motivación, y asociado va a estar alterado la corteza prefrontal, que es la que nos permite pues, la toma de decisiones, y también está involucrada en la codificación de los síntomas de depresión. Tenemos el deterioro cognitivo, que también está involucrado, un estrés crónico, también por una hiperactividad del eje hipotálamo pituitario, un aumento del cortisol. Este aumento del cortisol está involucrado que va a generar un daño neuronal, va a generar una disminución de la neuroplasticidad en las neuronas del hipocampo en la región CA1. Esto va a generar pues, una disminución de la neuroplasticidad, por lo tanto vamos a tener una atrofia neuronal, una pérdida neuronal importante que va a estar involucrada con el deterioro cognitivo, como lo veíamos en la paciente. Y a su vez presentamos destrucción de las neuronas del hipocampo. Y por último, tenemos el síntoma de la paciente también, que es la fibromialgia. Entonces, recordemos que tenemos la vía del dolor, tenemos unos nociceptores que van a viajar por las fibras C, que van a hacer el dolor crónico. Esta va a ir por las vías espinotalámicas, va a subir hasta el asta dorsal, donde van a hacer la primera sinapsis, donde vamos a tener elevación de sustancia P, de cortisol, que está involucrado en todo el proceso de la fibromialgia. ¿Qué han evidenciado los estudios post-mortem en los pacientes que cursan con fibromialgia? Entonces, hay una atrofia y una disminución de la materia gris a nivel de la corteza frontal, de la ínsula, del hipotálamo, de la sustancia periacueductal y del hipocampo. También se ha evidenciado que la matriz del dolor está asociada por una hiperactividad de la corteza somatosensorial, tanto primaria como secundaria, donde se ve una hiperactividad del complejo del cíngulo anterior, del hipocampo y de la sustancia periacueductal. Y también vamos a tener que hay una disminución del sistema de modulación del dolor de la vía descendente, un aumento de los receptores de glutamato, de NMDA y un aumento de la inflamación. Y por último, las conclusiones es, la depresión no solo es una deficiencia de serotonina, no solo es una deficiencia de noradrenalina, sino que tenemos unas bases neurobiológicas que hemos explicado pues, en todo el congreso. La depresión requiere la interacción de varios mecanismos, tanto fisiopatológicos como genéticos, ambientales, y está implicada en una reducción en la neuroplasticidad. No más.